Bendito sea su nombre. Amén. Por siempre y para siempre sea su misericordia. Bien, si me permiten unos minutos, comparto algo que la verdad que no esperaba compartir en el día de hoy, pero he visto apropiado y el momento indicado, no sé por qué, pero el Señor me lo ponía así, de hablar unas palabras de parte del Señor respecto a cierto tema. Amén. Comenzaremos así. Quiero decirles que hay sermones, o casi todos los sermones, 99,9 de los sermones, cuando uno está hablando de santidad, hablando de pecado, definiendo cuáles son los mandamientos, cuáles son las ordenanzas, cuáles son las prohibiciones. Todo se habla para instrucción de la congregación y sobre todo para que todos aquellos que carezcan de dichas debilidades, de dichos pecados, se arrepientan, rectifiquen. ¿Sí o no? Para eso sirve el mensaje, no solo para instruirnos en muchas cosas, sino para rectificar nuestro caminar, para rectificar el caminar de cada cual, para tomar lo que es correcto, desechar lo que no lo es. De eso se trata. Pero hay a veces que uno, como predicador, explica o enseña en medio de sus sermones ciertos temas que no afectan casi a casi nadie de la congregación. Por tanto, no se convierte en un sermón de corrección para el grupo de la congregación, sino más bien una instrucción de prevención para ellos mismos y para saber posicionarse respecto a ciertas tendencias pecaminosas que tiene el mundo. Tenemos que tener, como Iglesia del Señor, conocimiento no solo de aquellos pecados que pecamos, que cometemos esos pecados, porque ningún cristiano puede practicar pecado, sí caer en ellos. Tenemos que tener noción de incluso de aquello que no nos afecta, aquello que no tenemos tendencia. ¿Por qué? Porque no solo nos puede interesar de aquello por lo cual somos débiles, sino que nos tiene que interesar todo lo concerniente a la santidad de Dios. Amén. Para vivirla, para enseñarla, para dar ejemplo, para corregir, para exhortar, para todo. Por tanto, no se puede limitar a lo que carece uno personalmente, sino a todo en general. ¿Entendéis? Amén, amén. Así pues, el tema de hoy estoy seguro, a ciencia cierta, porque como soy pastor les conozco, de que el 90%, el 99% de la congregación no carece de dicha dificultad, pero aún así vamos a intentar exponer este tema para el conocimiento de las Escrituras. Por tanto, todo aquel que tenga Biblia puede acompañarme a 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y 16. ¿Tenemos? Bien. Y dice así la palabra del Señor, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Qué texto más hermoso. El tema de hoy es el siguiente, y escucha bien. ¿Es pecado fumar? Amén. No se sorprendan. Quizá no hayan escuchado esto en un sermón, pero el tema de hoy es este. ¿Es pecado fumar? Amén. El tema del tabaco dentro de nuestras iglesias es como esa cosa que uno no sabe dónde poner. El tema del tabaco dentro de las congregaciones, yo me he criado en una congregación que no ha sabido dónde ubicar el tema del tabaco. Es como aquel mueble molesto, pero que no lo quieres tirar, pero no sabes dónde ponerlo. El tabaco dentro de las congregaciones son estas cosas que no quieres tenerlas en las congregaciones. No quieres que
ovejas fumen, pero no sabes cómo hacer, no sabes cómo ubicarlo, no sabes ponerle nombre ni apellidos. El tabaco, como hemos dicho, es ese mueble molesto que no sabemos dónde poner y no hay valor o determinación suficiente para nombrarlo como pecado o como no. Yo la verdad me ha costado encontrar a una persona que me diga fumar es pecado o fumar no es pecado. Definición, definir qué es el tabaco. ¿Pecado o no es pecado? Por tanto, con esta dificultad congregacional, el fumador como el que no lo es, el que debe administrar a este que fuma, deberían hacerse algunas preguntas al respecto. ¿Sí o no? Como por ejemplo, ¿un cristiano puede fumar? Pregunta. ¿Es pecado ser fumador y fumar? ¿Se pone uno cuando fuma en condición de condenación? Son preguntas obvias que un cristiano tiene que hacerse. Tenemos que olvidar el apartar las cosas. El hombre y la mujer de Dios no puede apartar lo que no le interesa, tiene que afrontarlo de cara, orar al Señor, ir a las Escrituras y definir en la medida de su conocimiento qué tiene enfrente y qué tiene que hacer con ello. Estas preguntas y otras más, al no ser contestadas como se debiera, quedan en el aire y como que nunca se soluciona el tema. Se dice, no es pecado pero es un desorden. ¿Lo escuchado alguna vez? Sí. O se dice, no te condena, pero no está bien, hombre. Y muchas similitudes al respecto con esto. ¿Y qué sucede? Que con esta postura, la cual no define nada, porque esta postura no define nada, deja al que fuma y al que no fuma en una incógnita. No sabe si el que fuma tiene que quitarse, ni tampoco sabe el que fuma si puede engancharse. No lo sabe, porque está sin definir. Y se queda la Iglesia del Señor en una incógnita que no podemos permitir que eso pase. Todos sabemos que toda desobediencia es pecado, ¿sí? Amén. Y no existe tal cosa como término medio. Por tanto, una vez se mire de cerca el tema que vamos a hablar hoy, tomaremos una postura u otra. ¿No? O no es pecado y cualquiera puede fumar. Porque si se define que no es pecado, ¿qué problema hay? O es pecado pero no conviene. O es pecado y se debe predicar con toda la fuerza de la Biblia que ninguna persona que diga que cree en Cristo puede fumar. Así que intentemos definir en unos minutos, si me permiten, todo esto. ¿Amén? Para que la Iglesia del Señor, Casa de David, Iglesia local concretamente, tengamos una postura al respecto de esto. Bien. Hablemos sobre el tabaco. Estadísticas. Todas estas estadísticas que vamos a hablar están sacadas de la OMS, Organización Mundial de la Salud. El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Eso es el tabaco. Escucha, cada año por causa del tabaco mueren más de 6 millones de personas. No 10, no 100, no 1000, no 10.000, no 100.000, no 1.000.000, 6 millones de personas. Escucha esta. Entre estas 6 millones de personas, más de 600.000 son fumadores pasivos. ¿Saben lo que es un fumador pasivo? Que si un padre fuma en su casa, su hijo es fumador pasivo y puede entrar dentro de las 600.000 personas que mueren anualmente por causa del tabaco pasivamente. En definitiva, y este es el dato más espeluznante de esto, es que el 50% de las personas que empiezan a fumar enferman por causa del tabaco, una enfermedad
muy grave o incluso una enfermedad que puede llevarle a la muerte. Ponemos un ejemplo: si 10 de nosotros hoy nos ponemos a fumar, 5 de nosotros enfermaremos y moriremos por causa del tabaco. Aterrador. Aterrador. ¿Cuáles son estas enfermedades que se pueden contraer? Vamos a citar solo algunas. Enfermedad vascular periférica. ¿Saben qué significa esto? Cangrenación, putrefacción de los miembros y su consecuente amputación. Te cortan los brazos o las piernas. Enfermedades coronarias del corazón. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bronquitis aguda. Enfisema. Y como no, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de hígado, cáncer de colon, etcétera, y mil etcétera. Pero no es de extrañar cuando echas un ojo a los componentes que tiene el tabaco. Primero decir que ni se saben los componentes nocivos que contiene el tabaco en su totalidad. No se sabe. Un hombre llegó a una conclusión interesante. Todo comercio, todo lo que se vende, todo lo que se expone, tiene que tener el contenido en una etiqueta. La composición de aquello que se adquiere o se quiere vender, tiene. Bueno, pues el tabaco es el único producto que no tiene etiqueta. No te dicen lo que en realidad su totalidad tiene. Se desconoce. Te dicen unas cuantas cosas, pero lo demás se oculta. Miren qué dato. Un cigarrillo contiene más de 4.000, ¿escuchan? 4.000 sustancias químicas, las cuales 40 de ellas son cancerígenas. En realidad, la cantidad del contenido que aparenta tener, de tabaco que aparenta tener un cigarrillo, no es todo lo que vemos en el cigarrillo tabaco. Solo lo que cabe en un dedal es tabaco, todo lo demás son aditivos. Pero citemos algunos de estos componentes. Escuchen: amoníaco, eso se utiliza en la limpieza. Arsénico, eso se utiliza en los raticidas. Butano, es combustible. Cianuro, se utiliza para la cámara de gas. Formaldehído, que es un conservante. Metano, que es combustible de cohetes. Cadmio, que es compuesto de batería. Monóxido de carbono, humo que expulsan los vehículos. Benceno y radón, productos que causan directamente cáncer. Y alquitrán, que es el hilo conductor y todo lo que envuelve todas estas sustancias químicas. Todo esto y 3.990 más son lo que uno se mete en el cuerpo cuando se enciende un cigarrillo. Pero me he dejado la sustancia más temible, más terrible al final. ¿Por qué? Porque es la encargada de dejar al hombre o a la mujer presa de esa adicción, que es la nicotina. Es lo peor, porque es lo que no te deja dejarlo. La nicotina es una de las sustancias psicoactivas más adictivas que existen sobre la faz de la Tierra. Es más adictivo que la cocaína o la heroína. Y son adictivas. Dicen los expertos que si nos inyectáramos en vena, directamente en vena, la cantidad de nicotina de 3 cajetillas de tabaco, moriríamos en un suspiro. En un instante. Para que lo entendamos en una jerga que lo comprendamos, porque yo no sé explicarme científicamente, no tengo idea. Pero para que lo entendamos, la nicotina pasa a través de los pulmones, de la mucosa, esta a la vez pasa a la sangre y de la sangre pasa por todo el cuerpo y al cerebro. Cuando se adhiere esta nicotina a las neuronas, estas se encargan de liberar dopamina. Más dopamina de lo habitual. Por tanto, cuando no se ingiere nicotina, la nicotina que estás acostumbrado, que un adicto está acostumbrado a meterse en el cuerpo por medio del tabaco todos los días, esta dopamina escasea y necesita satisfacer tu cuerpo y la ausencia de ese extra de dopamina, convirtiendo a su consumidor en un auténtico adicto.
adicto. ¿Qué es un adicto? ¿Qué es un adicto? Adicto, persona que tiene hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y que no pueden prescindir de ello o les resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica y fisiológica. Eso es un adicto. ¿Por qué se creen que es difícil dejar de fumar? A ver, ¿por qué se creen que la gente enferma, tiene cáncer y sigue fumando? ¿Por qué se creen que es tan difícil? Porque el fumador no solo tiene que quitarse un hábito como, qué sé yo, masticar con la boca abierta, no, sino que tiene que luchar con una adicción, tiene que desintoxicar su cuerpo de una adicción de años que es difícil de dejar. Por tanto, el que fuma es un drogadicto. El drogadicto no solo es el que consume cocaína, heroína, etc. El que fuma es un drogadicto. Aquella persona que intenta quitarse de fumar, y ahora lo voy a demostrar, que intenta quitar de fumar, al ser un adicto debe pasar por lo que se conoce como el mono. Aquí hay algunos síntomas. Estamos hablando de nicotina, no de otras sustancias que nosotros sí que tenemos como adictivas, pecados y drogadicción. Mono de nicotina. Ansias de nicotina por la ausencia de dopamina en el organismo, que produce ira, frustración, irritabilidad, ansiedad, depresión, aumento de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, llegados hasta aquí y habiendo dictaminado que el fumador es un drogadicto, en consecuencia el tabaco es una droga y una droga que aniquila la vida. ¿Sí o no? Estamos hablando científicamente. Después de tener solo la información científica, mis hermanos y mis hermanas, del asunto y sus estadísticas, creo que nos basta con la información que tenemos aquí para dictaminar que el tabaco es pecado. ¿Sí o no? Hazte una pregunta. ¿Cómo podemos dictaminar que es pecado tomar cocaína, tomar heroína, fumar marihuana, cannabis, etcétera? No entiendo LSD, éxtasis, no me vienen más a la mente. Pero decir que el mismo tabaco, que es una droga que es más tóxica, que mata más y es más adictiva, decimos que no, que eso no es. Es interesante, ¿verdad? ¿Saben por qué digo que el tabaco es la droga más peligrosa del mundo? No solo por lo que acabamos de citar ahora, que lo que hemos citado ahora pone al tabaco como una de las drogas más peligrosas del mundo. ¿Saben por qué? Punto número 1, porque es legal. Porque es legal. La sociedad que promueve el bienestar, que los coches en grandes ciudades solo salgan los martes y los jueves porque contaminan el medio ambiente y que Greenpeace y que no sé qué, permite este gobierno que se venda tabaco a las personas cuando saben que mueren miles de personas cada tanto. Pero como es legal, no tenemos en nuestra mente que sea tan nocivo. ¿Por qué? Porque salimos a la vuelta de la esquina y con un par de no sé cuánto dinero podemos comprar una cajetilla de tabaco. Y al legalizar el tabaco se convierte en más peligroso que algo que es ilegal. ¿Por qué? Porque para drogarte con otras sustancias tiene que haber nocturnidad, tiene que haber escondite, porque si te pilla un policía te detiene. No lo puedes comprar a la vuelta de la esquina, tienes que buscar recovecos, pero el tabaco en todos los lugares. Pero no solo es la droga más peligrosa del mundo porque es legal, sino también porque es una droga que no altera la conducta del que la consume. Cuando una persona consume cocaína, consume heroína, consume cualquier tipo de estimulante, eso mismo, estimula, genera en el cuerpo ciertas tendencias que no son habituales fuera de esa estimulación. Produce euforia, desinhibición, qué sé yo,
visiones, cosas, se altera el criterio de lo real y lo irreal. Te hace experimentar cosas diferentes. Pero el tabaco, no. Simplemente una satisfacción de placer por causa de satisfacer tu necesidad de nicotina en el cuerpo y ya está. No altera tu conducta. Por tanto, al ser legal y al no alterar tu conducta, se convierte en algo que parece que no sea malo cuando la estadística dice que es lo peor. ¿Estamos aquí? Amén. Dicho esto, vamos a rematar el asunto con lo que en realidad importa y es añadiendo escritura. En la escritura, aunque no encontramos directamente mención al tabaco como tantas otras cosas, la escritura tiene base doctrinal para catalogar cada cosa, cada situación, para saber si es pecado o no. No hay información al margen de esto. Este tiene que ser nuestro libro de conducta y la escritura es eterna, viva y eficaz, más cortante que toda espada de los filos, que penetra y parte el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Si aquí no encuentras solución, la solución que encuentres fuera de aquí será errónea. Aquí tenemos la solución a todo. Amén. Pero citemos algunos versos. El verso que hemos leído de encabezamiento: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios, cuando construyó, mandó a los hombres construir un templo diseñado conforme el diseño que estaba en los cielos. El propósito del templo era que Dios habitara en el templo, pero también era que Dios habitara en otro templo más pequeño llamado ser humano. Amén. Usted y yo estamos diseñados para ser casas andantes de Dios. Amén. Amén. Tremendo. Casas andantes de Dios. Primero, si somos templo, casa del Espíritu del Señor, no podemos tomarlo como si fuera nuestro. Tu cuerpo no es tuyo, es de Él. Amén. Por tanto, no tienes permiso divino para hacer con Él lo que quieras. Tienes que hacer lo que Él quiere con tu cuerpo. Dice la Escritura en Deuteronomio 10:14: He aquí, yo soy el Señor, tu Dios, de Dios son los cielos y de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. No hay nada en la tierra que no sea del Padre. Todo le pertenece a Él. La pregunta: ¿tú estás aquí en la tierra? Vale, eres suyo. Por tanto, después de estas evidencias que acabamos de nombrar respecto al índice de mortalidad que tiene el tabaco, entendemos que no podemos destruir el templo del Señor por medio de fumar y de intoxicarnos con esta adicción satánica y carnal y destruir lo que no es nuestro. Porque si destruimos lo que no es nuestro, Dios te destruirá a ti. Amén. El templo del Señor es santo. ¿Qué es santo? Amén. Jolín, si es que el templo del Señor es santo. Si es que somos santos porque Él es santo. O sea, es santo, por tanto, no podemos contaminar lo que Él apartó para su gloria con adicciones que te quitan la vida. Éxodo 20:13 dice: no matarás. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. No matarás. Las Escrituras, para información de la Iglesia del Señor, no hablan acerca del suicidio. Suicidio significa que una persona se quita la vida de ella misma.
pero sí habla en contra del homicidio, ya sea voluntario o involuntario, que es homicidio quitarle la vida a una persona. Por ende, el suicidio se vincula al homicidio, ya que somos personas y quitamos la vida. Amén. Por tanto, lo mismo es homicidio que suicidio, ya que es una persona que pierde la vida por una negligencia de la misma o de otra. Por tanto, si la Escritura dice no matarás, si uno fuma y se mata, ¿está pecando contra el Señor voluntariamente? ¿Sí o no? 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Mira esto. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solo glorificar a Dios con vuestra alma, con lo que tenéis por dentro, sino con vuestro cuerpo. Y yo te digo una cosa, cuando un supuesto cristiano sale a la puerta del culto, tiene la friolera de meterse la mano en el bolsillo, sacar una cajetilla de tabaco y ponerse un cigarro en la boca, dime tú, ¿glorifica a Dios haciendo eso? No, lo deshonra. La reacción natural en consecuencia de haber sido comprados a precio de sangre es glorificar a Dios. Glorificarlo a Él, o sea que nuestros actos tienen que darle la gloria a Él, y aquel que fuma no lo glorifica. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué sucede? Que la vida del cristiano, todo lo que hace es para su gloria. No hay, ni dormir es para ti, es para su gloria. Comer no es para ti, es para su gloria. Trabajar no es para ti, es para su gloria. Tomarte un medicamento porque te duele la cabeza no es para ti, es para su gloria. Por tanto, todo lo que hace el que se hace llamar cristiano es para la gloria de Dios. Así pues, todo pecado implícito en aquel que se hace llamar cristiano dice con su cuerpo que es para glorificar a Dios, pero no es para glorificar a Dios. Porque dime tú, ¿uno que fuma puede glorificar a Dios? Ay, sí. ¿Se puede pecar para glorificar a Dios? Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este texto recoge el mandamiento más importante que hay en las Escrituras. No lo digo yo, lo dice toda la Escritura. En boca de nuestro Cristo bendito lo dice. Cuando le preguntan por el principal mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y a este Dios lo amarás con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, aquel que fuma atenta contra estos mandamientos, tanto contra Dios como con el prójimo. ¿Por qué? Porque una de las maneras de amar a Dios te dice que lo tienes que amar con toda tu fuerza. Y con toda tu fuerza no solo se refiere con todo tu poderío económico, sino también se refiere con todo el vigor de tu fuerza física. Por tanto, si uno fuma y se enferma, no puede amar a Dios con toda su fuerza, por tanto desobedece y va en contra del principal mandamiento. No solo eso, sino contra tu prójimo, porque no solo si enfermas no puedes proveer para tu hogar, sino que por causa de fumar estás matando al que tienes al lado, que respira esa sustancia tóxica que uno no quiere dejar por puro vicio de su carne. Agreguemos a este punto un texto más respecto al prójimo, el cual es tu familia. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. ¿Saben cuántas veces me he encontrado a gente que lloraba por las calles porque no podía pagar la luz? Unas cuantas. Pero muchas de ellas me he encontrado con alguien con un cigarro Marlboro en los labios. ¿Sabéis cuánto vale una cajetilla de Marlboro?
más o menos, no sé, no tengo mucha idea, creo que ahora vale 5 euros. ¿Vale? 5 por 30, ¿cuánto es los matemáticos? 150 euros al mes al año, 1.800 euros al año. Se pueden pagar muchas luces, muchos gases y se pueden pagar muchas comidas y muchos mercadonas. Por tanto, aquella persona que se gasta esta tal cantidad de dinero es un negligente para con su casa. ¿Cómo puedes gastarte ese dinero y después pedirle al Señor que te supla mientras que estás contaminando y pecando? Es una locura. Una locura. Otra más. Si Dios nos ha hecho libres, ¿cómo vivimos aún siendo esclavos? Romanos 8, 1, 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice las Escrituras, por otro lado, que uno es esclavo de lo que lo vence. Por otro lado dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Por tanto, ¿cómo puedo decir soy libre en Cristo con un cigarro en la boca? ¿Me lo queréis decir? No soy libre aún, soy esclavo de lo que me vence. Dice la Escritura que no puedo dejarme dominar por ninguna de esas cosas. ¿Pero qué cosas? Las que me son lícitas. Por tanto, si el apóstol dice que de lo que me es lícito no puedo tener dominio sobre mí, ¿cuánto más de lo que me es lícito? ¿Estáis entendiendo? Amén. ¿Qué imagen menos representativa de un cristiano tiene aquella persona que fuma? ¿Os imagináis al apóstol Pablo fumando? Testimonio a los inconversos que nos ven fumando, ven gente que dice que es cristiana y los ven fumando, tirando por los suelos o diciendo a boca llena que fumar es lícito. Los cristianos pueden fumar porque lo que hace un supuesto llamado cristiano o un cristiano que peca continuamente respecto a una cosa, el que está de fuera, que no tiene conocimiento, dice, ah, es cristiano, hace esto, o es un falso, o lo que hace es correcto. ¿Qué ejemplo puede dar un hombre a sus hijos? No fumes, el Papa. No se te ocurra ponerte un cigarro en la boca, que es lo más malo del mundo. Acércame el mechero, dice cenicero. Acércame el mechero y el cenicero y ahora me dices que no fume. Pues claro que voy a fumar, porque no me das ejemplo. ¿Entendéis? ¿Me dejas unos minutos más? Hay un montón de excusas que la gente que fuma y que se hace llamar de cristiano tiene entre su cartera de excusas. Un montón, unas cuantas. Vamos a quitar algunas. Hay cosas peores que uno se debe quitar. No me vengas con el tabaco, que hay cosas peores que uno se debe quitar. ¿Habéis escuchado? Pero es que acaso el pecado que es grande da permisividad al hombre para pecar en cosas pequeñas. ¿Qué tiene que ver el pecado que es grande para que un pecado que sea más pequeño se pueda practicar? ¿Acaso si uno tiene un pecado grande le da permiso a Dios para seguir pecando en lo pequeño? ¿Acaso si alguien tiene un pecado muy grave de la congregación, le da permiso Dios para mí que tengo un pecadito pequeño, pasarlo por alto hasta que el otro hermano se quite el pecado grande? Contestad. No. No. Pero es más, ¿quién ha dicho que fumar sea un pecado pequeño? Cuando hablamos de grande y pequeño, no hablamos de toda desobediencia al pecado, toda desobediencia practicada te lleva al infierno. Hablamos de consecuencias y gravedades por causa de practicar ciertos pecados. Ya me entendéis. Otra excusa. Hay muchas
adictivas, como el café, la Coca-Cola, la comida, eso es como el tabaco. Si a uno lo exhortas para que se quite de fumar, exhorta al que no para de comer dulces y está enfermo. Por supuesto que en su debida medida, todas las demás cosas tienen que ser entendidas, porque la negligencia respecto al cuerpo es muy importante en las Escrituras. Y eso es verdad. Pero otra vez repito, ¿acaso que porque una persona no para de comer bollicaos y pesa 257 kilos, me da excusa a mí para no quitarme de fumar porque el otro no para de comer? No. Y otra cosa más importante, no se puede comparar una droga con un alimento, mis hermanos. ¿Entendéis? No sé, es verdad que la comida desmedida, mal llevada, mal nutrida, es verdad que crea problemas, pero es comida y Dios ha creado la comida para comer. Simplemente hay que ponerle medida. Pero Dios no ha creado la droga para que te drogues. Por tanto, es un absurdo comparar la adicción mortífera del tabaco con la adicción a la Coca-Cola o al café. Hay otra que es bastante graciosa. Y pasamos ya y terminamos. Charles Spurgeon fumaba. Han dicho algunos. Si el príncipe de los predicadores fumaba, ¿qué problema hay? ¿Cuántos estudian sus bosquejos? ¿Cuántos tienen los tesoros de David en casa? ¿Qué sé yo? Pero primera, en los tiempos de Charles Spurgeon no había el conocimiento respecto a esta adicción como la de que hay hoy. Hoy a lo mejor no sabemos que beber agua es tóxico y a lo mejor cierta marca de agua hoy sabemos que es tóxica, le tenemos que dejar, ¿sí o no? Y aquella persona que siga bebiendo después de la información nueva estará cometiendo un pecado que antes no cometía, ¿sí o no? Porque al conocimiento no se me puede inculpar de pecado si desconozco dicho pecado. Por tanto, en los tiempos de Charles Spurgeon, aunque sabía que eso mal llevado era malo, no tenían el conocimiento de ahora, pero aún así, el Señor y el hermano Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, algo espectacular, los cuales leemos, lo escuchamos y disfrutamos de su teología, no lo hacía bien, se equivocó. Amén. Y ya está. Por tanto, no es ejemplo por fumar, es ejemplo por predicar, es ejemplo por escribir, es ejemplo por guardar santidad, pero no es ejemplo a la hora del tabaco. Se equivocaba Charles Spurgeon. Concluyendo, creo que ha quedado lo suficientemente demostrado que el tabaco destruye la vida, ¿sí? Por tanto, yo no voy a cometer el error de dejar esto en el aire. Quizá, qué sé yo, más para adelante viene alguien, encontramos un texto, viene una nueva información y tenemos que cambiar de pensar, pero no cometeré la negligencia de dejar al pueblo del Señor con algo tan importante en el aire, diciendo que si sí, que si no, no lo voy a hacer. Fumar es pecado, según las Escrituras enseñan. Por tanto, un cristiano no es que no beba, tiene prohibido fumar. Amén. Así es. Y esta congregación predicará esto y enseñará que el tabaco es pecado y toda la persona que quiera seguir adicta a dicha tendencia tiene un problema. No conmigo, con Dios. Amén. Pero para todo hay solución, ¿sí o no? Amén. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo porque Él me Fortalece. Porque Él me Fortalece. Porque Él me fortalece. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué? Dominio propio. Dominio propio. Amén. Tenemos un espíritu capaz para poder vencer el pecado. ¿Qué estás diciendo, Andy, que no tiene que costar? No sé. A mí, no sé, hubo un milagro, no me costó, pero no puedo tomarlo por medida, porque hay gente que le cuesta. Conozco a gente que le ha costado horrores quitarse de fumar, pero lo ha hecho por amor a Cristo. Amén. Y lo que su amor no te haga cambiar es que no tiene su amor.
Por tanto, lo primero que tiene que hacer una persona que escuche esto, si me escucháis, hermanos, alguien que escuche esto, ¿qué tiene que hacer? En primera instancia, reconocer su adicción y que su adicción es pecado. Vale, reconozco que soy drogadicto, reconozco que estoy enganchado al tabaco, tienen que decir, y reconozco que dicha tendencia es pecado, eso es lo primero. Después, arrepentirse y confesar sus pecados con todo lo que eso tiene implicado. Sabemos que arrepentirse no es un sentimiento de dolor, sino es una rectificación de tus actos. Amén. Por tanto, de misma manera que lo reconozco, confieso y me arrepiento, tiro el tabaco y no lo tomo más. Así pues, mis hermanos y mis hermanas, creo que visto prudente que la Iglesia del Señor conozca, sepa y se posicione respecto a una tendencia que en muchas congregaciones está en el aire, pero no lo vamos a permitir. Se define qué es pecado y qué no es pecado, con la ayuda del Señor. Y oraremos por nuestros hermanos que tienen esta adicción para que se den cuenta de que es pecado, para que se arrepientan de sus pecados y para que se vuelvan al Cristo de la gloria que les puede ayudar. Y nosotros aprenderemos de esto para poder enseñar y exhortar con propiedad bíblica, con propiedad de conocimiento, para que lo que hablemos no sea de oídas, sino con conocimiento bíblico del Señor. Amén. Amén. ¿Habéis entendido todo esto? Amén. Inclina tu cabeza con respeto al Señor y dale gracias.